Va, partimos entonces. Bueno, hoy día vamos a hablar dentro de lo que nos queda de neuropsiquiatría, de las generalidades de las demencias. Soy Oscar Cisterna, buenos días a todos. Vamos a comenzar con esto. Como hoja de ruta, primero vamos a hablar de una introducción en general a lo que son los trastornos neurocognitivos, para hablar después un poquito de lo que es el deterioro cognitivo leve, de los estudios de algunos trastornos neurocognitivos, algunas clasificaciones, y en base a eso mismo vamos a hablar de los tratamientos a medida que vayan apareciendo según etiología. Entonces, como introducción, es importante entender que los trastornos neurocognitivos, si bien históricamente han sido desde una mirada más de la unidad de neurología, cada día más se han ido instalando en lo que es la práctica psiquiátrica y no es poco habitual ver muchos de nosotros que está controlando pacientes con algún trastorno neurocognitivo, ya sea comórbido o como un diagnóstico principal. Y en base a eso ellos consultan en general por alguna queja cognitiva y se basa esto ya sea en el mismo paciente o en algún acompañante de que el paciente ya no es el de antes, que está cambiando, está más lento, tiene problemas de memoria, etc. Y en base a eso mismo, es importante ver la mirada un poco más histórica, desde que hasta hace no muchos años solo se hablaba de demencias, en donde esta era una forma de un trastorno neurocognitivo ya mucho más avanzado y severo, que se caracterizaba por un trastorno persistente de los procesos mentales que afectaban a más de un dominio cognitivo. Y el punto vital de esto es la afectación en la funcionalidad de la vida diaria. Sin embargo, ya desde hace un tiempo vamos a hablar desde formas más leves o menores, donde vamos a distinguir un continuum de afectación cognitiva, donde lo más grave es lo que ya se conoce de forma clásica como demencia. Sin embargo, podemos ver formas más leves, donde podemos hacer un diagnóstico precoz y con eso también podemos dar un impacto en lo que es la pronóstico de la enfermedad o la progresión. Importante según el DSM, cuando logra clasificar y describir estos trastornos neurocognitivos, que logra hacer alguna diferencia o logra caracterizarlos para dar alguna importancia, donde por ejemplo nos habla de que serían las pérdidas de algunas funciones mentales ya adquiridas, haciendo al tiro una separación de lo que son los trastornos del desarrollo, ¿ya? Es decir, algo que se logró tener durante la vida y que se pierda, no que nunca se desarrolló. Que también nos habla de que no está solo centrado en la memoria, sino que todos los dominios de las funciones cognitivas, incluyendo también al delirium como un trastorno cognitivo, siendo este agudo de causa orgánica, y dando el hincapié de la diferencia de si existe o no un compromiso en la actividad de la vida diaria, que así podemos distinguir si es un trastorno neurocognitivo menor o mayor, y obviamente buscando una probable causa, describiendo si es que hay alguna necesidad de algún examen extra, pensando en alguna causa médica que podría explicar el deterioro cognitivo. O así reafirmar algunos de los diagnósticos de la etiología de los trastornos neurocognitivos. En general, como una tabla, por funcional tiempo, no me voy a detener mucho, pero es importante hacer la distinción de lo que es un trastorno cognitivo mayor y menor, pensando básicamente en cómo afecta la funcionalidad del individuo el proceso de este déficit cognitivo y donde podemos clasificarlo dentro, si es mucha o severa la afectación en su funcionalidad siendo un trastorno cognitivo mayor o si es menos un trastorno cognitivo menor. Lo que antes se conocía como este deterioro cognitivo leve, que en general estaba apuntado más que nada como una etapa previa de alguna demencia tipo Alzheimer. Y aquí abajo podemos ver algunas etiologías que más adelante vamos a revisar en algunas en particular. Hay otras que estaban como de tema de otros seminarios. Importante, antes de comenzar a hablar de los trastornos neurocognitivos, y que el DSM, antes de empezar la descripción de esto, tener en mente siempre los dominios cognitivos que vamos a hablar, ya que si nosotros los visualizamos estos 6 dominios, podemos hacer una forma de ecualización, por así decirlo,
y de esta forma caracterizamos qué trastorno neurocognitivo estamos hablando, ¿ya? Recordando, obviamente, como lo mencionamos anteriormente, no todos son solo memoria, sino que aquí también hay diferentes afectaciones de diferentes dominios cognitivos. Por lo mismo es importante tener presente la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y memoria, el lenguaje, las habilidades perceptuales motoras y el reconocimiento social. Y aquí como una pincelada rápida, pensando y sacándolo un poco de la preponderancia de la memoria como afectación, por ejemplo, las habilidades perceptuales motoras no es poco frecuente ver un abuelito o una persona mayor, por ejemplo, que tiene mal abrochados los botones, con fallas de apraxias del vestir, por ejemplo, o dificultades del lenguaje expresivo, etcétera. Entonces, por eso es importante tener el panorama amplio de ver qué se está afectando y en base a lo mismo poder hacer un diagnóstico un poco más preciso. Y hablando ya del deterioro cognitivo leve, es un síndrome que agrupa a personas que tienen síntomas cognitivos que son de menor gravedad que una demencia, pero que estarían en riesgo de desarrollar una por este continuum de progresión. Y como concepto como tal, han existido diferentes constructos, diferentes definiciones a lo largo de cuánto se ha descrito, pero la mayoría por lo menos cumplen tres pilares, que serían los síntomas cognitivos subjetivos, que sería esta queja del paciente o los cercanos, otro que sería la objetivación del síntoma cognitivo con alteración de una prueba neuropsicológica, y los criterios de descarte, que sería obviamente cursar con una demencia, a evaluar la alteración de la funcionalidad y la actividad básicas de la vida diaria, y la existencia de alguna causa orgánica que explique al menos los síntomas. ¿Por qué es importante esta detección? Porque aquí hablamos de una potencial ventana terapéutica que lograría modificar el curso de la enfermedad. Y podemos ver, por ejemplo, que en lo teórico, los datos nos muestran que si un tratamiento, por ejemplo, que se introduzca en 2025 y que logre retrasar el debut de alguna demencia a lo menos 5 años, habría una reducción de la prevalencia y los costos del sistema de salud por lo menos de 40% en los próximos 25 años. O sea, es una medida muy costo efectiva hacer esta detección temprana. Y obviamente esto también podría ayudar tanto al paciente como a su entorno al enfrentamiento de la patología. Como ya lo había dicho, existen algunos conceptos amplios, diferentes constructos, pero dos principales que se abocan en la literatura, que sería este declinamiento cognitivo asociado a la edad, que no habla del deterioro, por así decirlo, fisiológico o del envejecimiento normal, sino que del deterioro patológico del envejecimiento. Y otro que sería la alteración cognitiva leve amnésico de Peterson. En base a estos dos, podemos ver que hay diferentes criterios y diferenciación en cuanto a su eh, diagnóstico y estudio. Por ejemplo, el AACD no tiene un dominio cognitivo específico versus el MCI amnésico que se basa principalmente en la memoria. Por lo mismo, en los test neuropsicológicos, el MCI amnésico busca por lo menos una alteración en los test de principalmente la memoria. Sin embargo, en el otro vemos que buscan en todos los demás dominios cognitivos. Además, como otro aspecto en el ACD, los síntomas cognitivos aquí son más leves que una demencia, se busca sin alteraciones de la actividad de la vida diaria, y obviamente se deben descartar las causas médicas y psiquiátricas versus en el MSI amnésico, debería haber un rendimiento cognitivo conservado, es decir, con un mini mental normal, y que no habrían alteraciones en la vida diaria, y obviamente que no sea el paciente cursando una demencia. Ahora, esta conversión de este deterioro cognitivo leve o progresión dependerá en general de qué concepto estamos aplicando para diagnosticarlo, ya que si es más específico es más probable que haya una conversión. También de la muestra que habría más conversión, por cosa más lógica de repente, de que en pacientes que son consultantes en clínica de memoria, y también que a mientras más edad de los sujetos habría más conversión a una demencia. Y en cuanto a las ventajas y desventajas de estos conceptos, de estos dos criterios que conversamos recién, por ejemplo, el MSI amnésico, cuando se realizó esta descripción, en general iban estudiados a personas que probablemente tenían una enfermedad de Alzheimer de forma preclínica. Entonces, es de ahí que se habla que se enfoca en la memoria,
y que obviamente tiene este dominio único con característica de la memoria y que resultaría más específico. Sin embargo, el AACD se clasificaría como un deterioro cognitivo multidominio que excluye explícitamente los cognitivos secundarios, una condición médica, y sería más sensible. Entonces, como vimos ya, depende de la conversión, obviamente, depende de dónde estemos parados mirando este deterioro cognitivo leve, podemos tener una visión de conversión, ya sea más o menos precisa. Y en cuanto a las estimaciones de prevalencia, hay una importante dispersión de los datos, que van en general del 3 al 42%, y que entre el 10 y el 15% de los pacientes con un MCI amnésico progresarían a una enfermedad de Alzheimer al año. Comparado, por ejemplo, una población de adulto mayor sano, que sería solo del 1 al 2%, es decir, es bastante mucho más la progresión a una enfermedad de Alzheimer en este caso. ¿Y qué valores podrían o variables podrían modular este riesgo? Como valores protectores tenemos una buena reserva cognitiva, un nivel educacional y nivel socioeconómico superior, actividades de tiempo libre, deporte, dieta mediterránea, y que por lógica y por el contrario, factores que ayudarían a una conversión o a un desarrollo de un trastorno neurocognitivo serían factores en general que afectan la salud cardiovascular, como por ejemplo hipercolesterolemia, diabetes mellitus, etc. Y importante que aparecerían no solo síntomas neuropsiquiátricos cognitivos en algunas enfermedades de demencia en etapas prodrómicas, como por ejemplo el grupo ISTART propone el término de alteración conductual leve, que apuntaría más a identificar a estas personas con un riesgo aumentado de desarrollo de una demencia, que pueden o no tener síntomas cognitivos, y aquí nos habla que finalmente podríamos tener una alteración cognitiva leve en conjunto de una alteración conductual, y que cada uno por separado, al mezclarse, conferiría mayor riesgo de desarrollar una demencia. Por ejemplo, un trastorno conductual leve aumentaría la incidencia de la demencia con un hazard ratio de 1.37, con una tasa anual de conversión a demencia estimada del 25%, que serían pacientes que serían comórbidos ambos deterioros, que no es menor. Y hablando del estudio, importante para los estudios, obviamente una buena historia clínica y examen mental, importante una anamnesis con una historia detallada del desarrollo cognitivo y la funcionalidad del paciente en el último tiempo. Ver también el examen mental con una énfasis de ver si el paciente es capaz de atender a la entrevista, si hay una influencia verbal, si hay capacidad de abstraer, cómo cuenta él su historia de una forma coherente, si le ayuda a un tercero, de recordar lo ya contado y no repetirse. En cuanto al estudio neuropsicológico, sería el estudio más objetivado de estos síntomas cognitivos, donde tendríamos estos dominios que sería importante evaluar, como por ejemplo la atención, velocidad de procesamiento, la memoria, lenguaje, funciones visoespaciales, praxis y función ejecutiva. Y para esto tenemos diferentes tipos de test. Aquí, por tema de tiempo, obviamente no me voy a detener en cada uno, pero es importante saber que si estamos sospechando o visualizando un posible compromiso de alguna función, tenemos alguna forma de objetivarlo y en base a eso tomar alguna decisión o orientarnos al diagnóstico. En cuanto al estudio de laboratorio y neuroimagen, en general estos van en búsqueda de algunas causas secundarias que nos pueden explicar los síntomas o la patología que se está cursando. Y una de las ventajas versus otras patologías en psiquiatría, en que esto también nos podría ayudar a buscar marcadores específicos de enfermedad y de esta forma hacer un diagnóstico más preciso. Por otro lado, en cuanto a las neuroimágenes, podemos ver que la tomografía computarizada es una imagen en general estándar, pero obviamente teniendo en cuenta lo que vamos a buscar con esta. Ya en general, si vamos a buscar un TAC que sea sin contraste, por ejemplo, en general vamos a ver cosas más agudas como sangrado o desviación de línea media, cosas más groseras.
Sin embargo, aquí nos ayuda la resonancia magnética, donde podemos ya hacer una visualización y evaluación más precisa de lo que es la corteza cerebral y estructuras subcorticales, como la sustancia blanca y ganglios basales. Y aquí es importante que uno de los marcadores diagnósticos, por ejemplo, podemos ver que una reducción del volumen hipocampal de un 4% en un año sería un marcador biológico de una probable enfermedad de Alzheimer. Ya en estudios imagenológicos más costosos también y más sofisticados, podríamos usar alguna tomografía por emisión de positrones, donde lograríamos distinguir algunos patrones para ver si es que en general esto es una enfermedad progresiva o hay un patrón típico según la distribución para cada una de las enfermedades. Aquí es importante ver, como ya lo hablamos, teníamos diferentes dominios cognitivos, y es importante saber dónde estamos parados en esos dominios cognitivos, en qué parte del cerebro podemos decir, si vemos alguna afectación, alteración estructural, podríamos correlacionar con algún síntoma clínico o dominio deteriorado. Por tanto, podemos ver cómo la diferencia en la estructura en las diferentes enfermedades, podemos correlacionarla con la sintomatología que vemos. Ya sea en Alzheimer, en la zona hipocampal o en la zona derecha temporal, por ejemplo, y así. Vuelto al estudio de laboratorio, en cuanto a patologías, estudiar y descartar, siempre es importante ver las patologías médicas generales, las patologías vasculares cerebrales y carotídeas, los déficits de vitaminas, infecciones, las enfermedades neurodegenerativas, que nos podrían, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ver en un PET con un marcador de amiloide AB4042, tau o p-tau en el líquido cefalorraquídeo, enfermedad de Parkinson, un PET con algún marcador dopaminérgico o una ecotomografía de la sustancia negra. Por tanto, obviamente descartar enfermedades autoinmunes, desórdenes hormonales, algunas iatrogenias como algunos medicamentos o privaciones sensoriales, abuso de dependencia de droga, otras patologías psiquiátricas a recordar, como por ejemplo la pseudodemencia depresiva, ¿ya? O bien la catotonía también. Cuanto a la clasificación de los trastornos cognitivos, podemos tener en general tres clasificaciones. Una, por ejemplo, del curso natural, otra de la presentación clínica y obviamente de su etiología. Entonces, como curso natural, podemos ver que hay algunos trastornos neurocognitivos que son reversibles y otros irreversibles, como por ejemplo reversibles, la pseudodemencia depresiva, la hidrocéfalo normotensivo, deficiencia de vitaminas e hipotiroidismo. Y dentro de los irreversibles tendríamos el Alzheimer, demencia vascular, enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, frontotemporal, Huntington, VIH. Según presentación clínica, es más que nada si lo vemos como una presentación de cortical o subcortical, viendo por ejemplo la presentación cortical como la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, versus la otra subcortical como una demencia vascular, la enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, enfermedad de Huntington y trastornos cognitivos asociados al VIH. Y ahí, según la etiología, podemos ver la enfermedad de Alzheimer, que en general es la etiología más frecuente de las demencias, que aproximadamente se lleva el 70% de la prevalencia, con una prevalencia entre los pacientes entre 70 y 75 años del 5%, que fue escrita por Alois Alzheimer en el inicio del siglo XX, donde él describe las afectaciones tanto neuropsiquiátricas como estructurales, específicamente de las placas de beta-amiloides, como los acúmulos de esta proteína beta-amiloide extracelular, y estos depósitos intracelulares de neurofilamentos de proteína tau. Posteriormente, en el 96, Braak describió la evolución neuropatológica de la enfermedad, donde se habla de los estadios de Braak, donde habría un inicio con los depósitos de esta neurofibrilla en la corteza entorrinal, luego en todo el sistema límbico, y por último, un estadio isocortical, con la destrucción de estas áreas de asociación y atrofia general del encéfalo. General, la asociación del estadio clínico es más precisa los depósitos de las neurofibrillas que con los depósitos de la beta-amiloide. En cuanto a la sintomatología orientada, está específica en la memoria episódica y topográfica, donde podemos ver que los pacientes no retienen detalles importantes de eventos o de conversaciones, y además tendría una tendencia a perderse con facilidad.
y esto en relación a buscar rutas para determinado lugar a donde se dirigen, o en general el acompañante nos mencionaría historia de que se ha perdido habitualmente. Y no es poco frecuente visualizar de que el paciente va a comprar y no sabe cómo volver a casa, o va a lugares que habitualmente iba, pero entre medio tienen esta desorientación sin poder buscar una ruta que sea efectiva para dónde va. También se habla de alteraciones en el proceso auditivo de situaciones, donde habría una dificultad para mantener conversaciones en ambiente ruidoso, donde no se podría captar el contexto dado el ambiente ruidoso. Una afectación temprana también en funciones corticales parietales, donde habría alteraciones en la evocación de palabras, en las praxis, en las funciones visoespaciales y de cálculo. En general, la enfermedad de Alzheimer tiene algunas variantes, donde podemos ver que habrían algunas imitadoras o mímicas, o que podrían estar dando alguna clínica similar de la enfermedad de Alzheimer, donde podemos ver patologías como la amnesia epiléptica transitoria, una apnea obstructiva del sueño, hidrocefalia no normotensiva, causas vasculares, lesiones traumáticas cerebrales, encefalopatía traumática crónica y otras demencias. Además de tener las variantes como tal de la enfermedad de Alzheimer, donde tenemos tres, que son la atrofia cortical posterior, afasia logopénica y la variante conductual disecutiva. La primera sería la que se llama la variante visual, donde habrían alteraciones en la conciencia visoespacial, lectura y praxis. Se acompañaría de un déficit del lóbulo parietal y donde podríamos ver que inicialmente la memoria episódica estaría conservada. Otra variante sería la variante afasia logopénica, donde sería la variante del lenguaje. Estas estarían dentro del espectro de las afasias progresivas primarias y habría una dificultad para evocar las palabras, habría muchas pausas en las conversaciones, habrían algunos errores fonológicos en las conversaciones y la memoria de trabajo verbal estaría reducida. Y la última, que sería la variante conductual disejecutiva, sería esta variante, comillas, frontal, menos definida, podría parecerse incluso a la variante conductual de la demencia frontotemporal, y habría una alteración prominente así de la memoria, y una alta confabulación que podría ser clave en el diagnóstico para distinguirla, por ejemplo, de una demencia frontotemporal. En cuanto al estudio para la enfermedad de Alzheimer, tenemos 4 pilares, que sería primero el descarte de las causas reversibles que ya hemos conversado. En general, en el estudio de neuropsicología vamos a ver alteraciones en las funciones nésicas y ejecutivas, con conservación de la atención, velocidad psicomotora y lenguaje en etapas tempranas. El compromiso nésico en general primero se comprometería el sistema autobiográfico episódico y posteriormente el semántico. Por lo tanto, seguiría la ley de rigor, ¿ya? En cuanto a las neuroimágenes, podríamos aplicar técnicas estructurales y funcionales como la resonancia magnética y el PET. Y aquí, como ya lo habíamos conversado, en un año, si hay una reducción del volumen de más del 4% del hipocampo, sería un marcador biológico para una probable enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto al estudio del líquido cefalorraquídeo, podríamos ver que en el líquido cefalorraquídeo habría niveles de A-beta 4042, proteína tau y p-tau, que en niveles iniciales aumentaría el beta 4042 y que luego se correspondería con tau y p-tau. Sin embargo, en la etapa ya de demencia, los niveles AB caerían, pero se mantendrían altos los tau y p-tau. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte superior de las imágenes, un PET en relación al compromiso hipocampal de la enfermedad de Alzheimer, con abajo una resonancia donde nos mostraría una atrofia de los hipocampos. Y en la parte derecha, donde tendremos como la forma más gráfica de visualizar en cuanto a los test neuropsicológicos, encontrándose bajo el promedio el dominio de memoria en general, y aquí podríamos ver otros dominios como de flexibilidad cognitiva o de velocidad, viendo los otros que se encontrarían dentro del promedio. Y en cuanto al manejo, esto es muy interesante, ya que en la literatura en general se describe, o en los libros, por así decirlo, que hasta, entre comillas, a la fecha no existirían medicamentos efectivos que marcarían como modificadores de la enfermedad. Sin embargo,
incluso está rondando actualmente la noticia en múltiples portales de que existiría un nuevo medicamento aprobado por la FDA, que se llama Leqembi como comercial, que es el lecanemab, que estaría aprobado en enero de este año que, como modificador de la enfermedad, lo que haría finalmente es disminuir la formación de las placas beta amiloides. Sin embargo, el medicamento está estimado con un costo de $26.500 al año. Sin embargo, si no tengo mal entendido, la farmacéutica estaría incluso como financiando gran parte de esto. A pesar de esto, la indicación sería específicamente a pacientes con una enfermedad de Alzheimer leve para inicialmente. Así que ya por lo menos se está construyendo algo de que en la literatura muchos medicamentos no mostraban buenos resultados. A pesar de esto, de que existe este medicamento que parece todavía, por lo menos en Chile, muy difícil de llegar y de usar, el manejo sería sintomático y más que nada como psicoeducación a la familia y al paciente de cómo afrontar y de entender el curso de la enfermedad. Ya sea ayudándolo a tomar las planificaciones, las tomas de las decisiones en temas financieros, de salud. Importante el soporte para quién va a ser el cuidador, ¿ya? Y ver si existen algunas oportunidades de manejo farmacológico. Y en cuanto al manejo farmacológico, vamos a hablar que en enfermedad leve y moderada estarían los inhibidores de la colinesterasa. Y aquí, obviamente, en lo posible, el cese de uso anticolinérgico. Dentro de estos tenemos el donepezil, la rivastigmina y la galantamina, que en general tendrían similar eficacia. Sin embargo, tendrían algunas diferencias entre ellos. Como ejemplo, que el donepezil y la galantamina sería de una acción prolongada. Tendrían una sola dosis diaria, que eso ayudaría a la adherencia del tratamiento. Y por otro lado, por ejemplo, las rivastigminas tienen formulación en parche, pacientes, por ejemplo, que tengan alguna alteración de la deglución. Importante en base a esto igual, obviamente, tener presente los efectos adversos comunes, que serían náusea, vómito y diarrea, y que estos síntomas en general son dosis dependientes, por lo que siempre se recomienda comenzar en dosis baja y titular a la tolerancia, según tolera el paciente a la dosis al aumento de dosis. En cuanto a la enfermedad moderada severa, aquí se sugiere considerar el uso de agonistas del receptor MDA, como la memantina. La verdad, en la literatura se describen beneficios pequeños, pero con una evidencia robusta en estos beneficios. Y sería principalmente la medición cognitiva, de la actividad de la vida diaria, de la conducta y el performance status. Y como otros manejos farmacológicos, podríamos ver el uso de antipsicóticos como trastornos conductuales asociados a enfermedad de Alzheimer, donde se propicia usar en dosis bajas y siempre considerar los efectos adversos versus beneficios, ya que al administrar antipsicótico en un paciente adulto mayor en general, tiene el aumento del riesgo cardiovascular y, por ejemplo, aparición de síntomas de parkinsonismo inducido por fármacos. Y un acápite pequeño en cuanto a ánimo bajo en demencia, especialmente en Alzheimer, que es una queja frecuente. En Alzheimer el uso antidepresivo sería inefectivo. Sin embargo, por ejemplo, la mirtazapina mejoraría una calidad de vida del cuidador, mejorando el sueño y el apetito del paciente. Y en agitación se recomendaría usar dosis altas de citalopram, que sería lo efectivo. Cuanto al pronóstico de enfermedad de Alzheimer, los predictores más precisos serían edad, sexo, grado de alteración cognitiva al momento de diagnóstico y la magnitud del declive cognitivo en el primer año. Entonces, si hacemos un paralelo, por ejemplo, una mujer de 70 años tendría 8 años de esperanza de vida versus 16 años de una mujer sana. Por otro lado, en el hombre de 70 años habría una diferencia de 4.4 años de esperanza de vida versus 12.4 por un hombre sano. Es decir, es bastante considerable pensando, haciendo la comparación. Ahora, hablando de la demencia ya frontotemporal, esta sería una enfermedad neurodegenerativa con características neuropatológicas de una atrofia frontotemporal. En general, los desarrollos de los síntomas neuropsiquiátricos son alrededor de los 60 años, siendo la demencia que en general tiene síntomas a menor edad, por así decirlo.
Antes se hablaba también de la enfermedad de Pick, que ahora está incluida dentro de las demencias frontotemporales, y está en desuso ya que los pacientes con el síndrome clínico no presentarían las inclusiones intranucleares argentofílicas, que serían los cuerpos de Pick. Esta tiene tres variantes clínicas, que sería la demencia frontotemporal clásica, la fascia primaria progresiva, que antes se llamaba fascia progresiva no fluente, y la demencia semántica. Pueden existir, en general, otros compromisos y superposición de los cuadros clínicos, que en general complejizan mucho esta clasificación. Y las formas clínicas asociadas al parkinsonismo, enfermedad de motoneurones y degeneración corticosal también son frecuentes. Aquí el diagnóstico temprano es un desafío fundamental, ya que en general los pacientes tienen un alto diagnóstico de patología psiquiátrica en inicios, en etapas iniciales, donde suelen confundirse con trastorno ansioso del ánimo, con una marcada desregulación conductual, y que se asociaría a un cambio de conducta hacia un déficit cognitivo. En cuanto a la variante conductual, podemos ver que existirían como estos tres tipos de diagnóstico, donde estaría el diagnóstico de posible enfermedad, donde cumplirían por lo menos tres de los siguientes, como por ejemplo desinhibición, apatía, pérdida de la empatía, conductas perseverantes, hiperoralidad y un perfil neuropsicológico disejecutivo. Ya una vez un diagnóstico probable sería con la presencia de la discapacidad funcional y neuroimágenes compatibles, y ya el definitivo requiere una confirmación histopatológica, o bien algunos genes con una mutación patogénica que orienten a la enfermedad. Aquí podemos ver cómo tenemos lo mismo que vimos con el Alzheimer, un PET en enfermedad de frontotemporal, donde vemos una hipocaptación frontal importante, una atrofia frontal, y ver cómo los test neuropsicológicos también van fallando. Y por ejemplo, en el lenguaje que en Alzheimer no se vería. Cuanto a la variante conductual de la demencia frontotemporal, se representa como múltiples patrones de degeneración lobar frontotemporal, una variable altamente heredable. Por lo menos el 50% de los pacientes tienen historia familiar de esta enfermedad. Durante la evolución es frecuente que se incluyan déficit semántico, y una parte de los pacientes desarrollaría una parálisis supranuclear progresiva o una enfermedad de motoneuronas. Aquí, en cuanto al manejo de esta variante, no habría rol para uso de los inhibidores de la colinesterasa o memantina. Sin embargo, trazodona ha demostrado beneficios por lo menos en síntomas conductuales, y la piedra angular del manejo sería el manejo social y psicoeducación. Importante también aquí el manejo alimentario, ya que, como hablamos, algunos pacientes tienen esta hiperoralidad, donde tendrían como una tendencia al binge de algunos alimentos más en general de carbohidratos. Entonces es importante educar a la familia de cómo mantener en resguardo o en como control los alimentos, ya que esto podría propender a una obesidad que aumentaría factores de riesgo cardiovascular y así la ve una progresión de la demencia. En cuanto a la variable semántica, se describe como un síndrome estereotipado de una pérdida progresiva del conocimiento semántico asociado a la atrofia del lóbulo temporal izquierdo. En general, el síntoma principal es un discurso carente de contenido, y habría alteraciones en la memoria semántica, y es importante aquí, como en la capítulo de que este conocimiento, el conocimiento del objeto en general, lo almacenamos como en plantilla. Y eso lo podríamos evaluar en un paciente, por ejemplo, solicitando dibujar algunos animales. Donde, por ejemplo, si le pedimos que dibuje un elefante, perderían las características propias de este, por ejemplo, una trompa larga, o de una jirafa, un cuello largo, o algún animal que posea cuerno. Cuanto a las alteraciones conductuales, son comunes y especialmente en la forma tardía, cuando ya se encuentra involucrado el lóbulo temporal derecho. Además, se podría apreciar que aparece una prosopagnosia, es decir, no reconocimiento de algunas caras. En cuanto a la variante afasia primaria progresiva, que antes se llamaba una afasia no fluente progresiva,
una fase neurodegenerativa que comienza en la adultez, caracterizada por una apraxia del habla, un agramatismo, que no presentarían anomia ni alteraciones semánticas en etapas tempranas. La repetición de frases en general está alterada cuando se requiere una agilidad articulatoria en las palabras o estructuras gramaticales más complejas. Aquí el paciente o el cuidador o acompañante mencionaría una confusión frecuente entre cosas dicotómicas, por ejemplo, entre el sí y el no. Aquí, si nosotros evaluamos un digit span, puede resultar muy acortado por alteraciones al loop fonológico, y se piensa como una fase expresiva, equivalente al síndrome de Broca, donde habría una queja constante sobre la dificultad de hablar. Y lo que se caracterizaría es que el paciente sabe lo que quiere decir, pero no lo logra plasmar en las palabras. Para el diagnóstico, se requiere que exista la apraxia del gramatismo. Algunos en general proponen subdividir incluso entre una variante agramática y una variante apráxica. En cuanto al manejo, en general hay que hacer una psicoeducación extensiva sobre la sintomatología. Aquí el rol de los psicofármacos sería el manejo de los elementos motores más conductuales, y se habla de un manejo práctico de afasia. Esto, sin embargo, en cuanto a la rehabilitación, es raramente fructífera, pero igual se podría indicar una terapia del habla, que más que nada ayudaría a evitar algunas palabras con alguna articulación dificultosa o oraciones con gramática ambigua. Y ya hablando del trastorno cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson y cuerpos de Lewy, vemos que este es el reflejo fisiopatológico del depósito de proteína alfa-sinucleína y formación de cuerpos de Lewy. Podríamos hacer el paralelo entre ambas, donde por ejemplo la enfermedad de Parkinson, los síntomas cognitivos vendrían luego de las alteraciones motoras, es decir, primero las motoras, luego los cognitivos. Esta iniciaría la sustancia nigra. La severidad y la duración de estos síntomas parkinsonianos serían factor de riesgo. Sin embargo, el factor de riesgo más fuerte sería la edad actual del paciente, es decir, a mayor envejecimiento habría mayor riesgo. Y no toda demencia en enfermedad de Parkinson son por esta, ya que se describe que por lo menos 2/3 de los pacientes con cuerpos de Lewy tendrían Alzheimer. En cuanto a la demencia por cuerpos de Lewy, los síntomas cognitivos serían previos a las alteraciones motoras, iniciarían en áreas cerebrales posteriores, que se suelen confundir en general con la enfermedad de Alzheimer, y esta aparece luego de los 60 años, con alteraciones conductuales del sueño REM y alucinaciones visuales. Estas alteraciones cognitivas podrían ser fluctuantes, y las alteraciones de funciones visoconstructivas y ejecutivas con fusión mnésica estarían conservadas. Cuanto al tratamiento, para los síntomas cognitivos en general no difiere de las otras demencias. Los síntomas motores son tratados mediante dopaminérgico, pero habría que hablar específicamente de tratamiento en psicosis y alteraciones conductuales. Y es importante aquí distinguir si estos son gatillados o agravados por el uso de dopaminérgico o anticolinérgico. Y habría que tener principal atención en el uso de antipsicóticos, ya que podrían presentar estas reacciones adversas extrapiramidales. Sin embargo, la pimavanserina estaría aprobada para el manejo de estos síntomas psicóticos en la enfermedad de Parkinson, siendo este medicamento un agonista inverso del 5-HT2A. Además, y para las alteraciones conductuales, existiría evidencia para la rivastigmina para manejo de estos desajustes conductuales. Y por último, ya los trastornos cognitivos asociados a patología vascular, estos se presentarían de forma variada, serían secundarios al daño neurológico focal por un accidente cerebrovascular, donde los síntomas cognitivos estarían focalizados según el área dañada. Sin embargo, también podría haber un daño neurológico difuso y subagudo por múltiples pequeños infartos, donde aquí ya predominaría una sintomatología más subcortical, como el lentecimiento psicomotor, apraxia o síndrome disejecutivos. Para el diagnóstico, en general, se puede orientar en base a la escala de isquemia de Jaczynski modificada, que si tiene más de 2 puntos, 2 o más puntos sugerirían un componente vascular del compromiso cognitivo. Sin embargo, para la investigación se utilizarían los criterios de Nins-Eyren, que serían más específicos. En general, para el manejo farmacológico de esto, los inhibidores de la colinesterasa, como la memantina, han demostrado una mejoría marginal en el lado funcional y cognitivo.
Y aquí a la derecha podemos observar cómo se podía presentar esta enfermedad, ya que estaría correlacionada a alguna enfermedad vascular, donde podría ser de diferentes formas de presentación, ya sea de forma progresiva, posterior a un accidente vascular, o severa o se mantendría posterior al accidente vascular, o iría creciendo según aparecerían otros accidentes vasculares. Aquí está la escala de isquemia de Jansky modificada, donde nos habla de datos, por ejemplo, que hay un comienzo súbito, que hay un deterioro en brote, pensando en posibles múltiples infartos o afectaciones vasculares, que tenga un curso fluctuante, que exista una incontinencia emocional, que haya la historia, obviamente, de un accidente cerebrovascular, síntomas neurológicos focales o signos neurológicos focales. Entonces, si hay dos o más puntos de esto, sería una como no hablaría de que podría haber un compromiso vascular en el trastorno cognitivo que estamos hablando. Y por último, ya sin detenerme en esto, estos serían los criterios de NIMS-IREN, que serían mucho más específicos y sensibles, que se utilizarían más en el área de la investigación. Y ya para terminar, es importante siempre hablar del diagnóstico temprano y preciso, que es lo deseable y esperable en estos trastornos, ya que según la sintomatología habría que ir a sospecharlo rígidamente, con una evaluación de los dominios cognitivos y obviamente siendo un buen diagnóstico diferencial, ya que el manejo del paciente es primordial en etapas tempranas, y no solo de él, sino que también de la red de apoyo, recordando que aquí no estamos solo en el afrontamiento del manejo del paciente, sino que habría que hacer un manejo multidisciplinario, ya sea kinesiológico, lomotor, fonoaudiológico si es necesario, de terapia ocupacional y funcionar como un equipo que tendría mejores outcomes que un tratamiento obviamente individualizado. Eso, muchas gracias y disculpen por lo rápido, pero por temas de tiempo. Oye, súper bien, muy bien resumido. Siendo que la bibliografía era bastante extensa, me gustó que pudiera incorporar ese paper que encuentro que es una maravilla de paper, que es el de la cebra. Sí. Es realmente hermoso, es largo, eso sí, pero les recomiendo a todos los becados que en algún momento de su vida lo lean. Con calma, son 18.000 páginas, pero es muy útil, ¿ya? Para la vida. Em, Así que nada, encuentro que excelente la presentación, excelente. Oscar, recuérdame una cosita porque no me acuerdo. Ya, Em, con respecto a la parte de las manifestaciones neuropsiquiátricas de las demencias, el siguiente seminario, ¿no? ¿O es este? este era generalidades, que incluía Claro. como Parkinson, y el resto, si no me equivoco, eran otras demencias que eran como la rápidamente progresiva, si no me equivoco. Ah, Termo, no, 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 revísalo. no, no. No, 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 el siguiente efectivamente eran los síntomas neuropsiquiátricos, así que Ah, ya. ahí lo vamos a conversar en su momento. Ya, pensé por un segundo que eran ahora. Ujú. Oye, porque esto es un tema. Sí. Eh, Eso, no sé si tienen preguntas, chicos. Aprovechen, que es un tema que habitualmente no lo vemos muy frecuente, me refiero a nivel temático como clase. Y es un tema un poco árido, igual que uno de repente como que prefiere evitar, y, y es súper importante. Sí, po, me imagino que se habrán dado cuenta que las cortas nos están llegando a hartos deterioros cognitivos, entonces por eso es que es relevante aprender esto. Ujú. Sobre todo nos llegan por manifestaciones neuropsiquiátricas justamente, o conductuales. A ver, acá preguntan, tenía una duda sobre el uso de ISRS en demencia, no por efecto antidepresivo, sino que conductual. ¿Manejas algo de eso, Oscar? ¿O no? Según sí, según lo que logré leer en la bibliografía, por lo menos, se recomendaba el uso de dosis alta de citalopram, como que tendría algún manejo en la alteración o desajustes conductuales. Ahora, igual, en base a lo mismo y pensando al medicamento como tal, ahí no sé si nos puede orientar un poco más desde la aprehensión también de usar medicamentos que, entre comillas, serían más sucios, por ejemplo, que Ujú. podrían
tener otros efectos que no son deseados también. Exacto. Pensando citalopram versus escitalopram, ese es como el, el, el razonamiento. Ujú. Sí, pues efectivamente, mira, así como a grosso modo, a nivel conductual, los ISRS podrían ser una mejor alternativa que incluso los antipsicóticos, ¿ya? Entonces, en general, un paciente con demencia, en base a lo conductual, efectivamente no lo anímico necesariamente, pasa, o sea, como que debiese pasar por antidepresivos primero. Y efectivamente uno trata de ocupar, ojalá, el más puro posible, el más puro como de lo que uno pille, y efectivamente ese más puro es el escitalopram. En algún momento estuvo súper de moda el citalopram, ¿ya? Y eso, la explicación es una explicación histórica. Estuvo de moda cuando no existía el escitalopram. Y el citalopram tiene un pequeño problema, que es que el R-citalopram, recuerden que el citalopram es el racémico y el S-citalopram es el enantiómero S. Entonces, pasa que el enantiómero R no tiene mucha efectividad clínica, de hecho no la tiene, entonces de cierta manera no nos aporta en nada, ¿ya? Y además se piensa que pudiese en cierta medida interferir con el efecto del escitalopram, porque obviamente digamos que compite. Entonces, no se sabe si además este efecto de modulador alostérico del escitalopram también tendría algo que ver que el R-citalopram no apaña, ¿ya? Pero luego, porque no sé si sabían, que no solamente bloquea CERT el escitalopram, sino que se sabe que también tiene un efecto a nivel de un bolsillo, como con uniones cation-pi, ¿ya? Entonces, es interesante que también tiene un efecto modulador alostérico. No positivo, sino que al revés. Ahora, se me fue hablando. Y lo otro que el R-citalopram se ha llevado como tiene cierto mayor riesgo de prolongación del QT que el S-citalopram. Ahora, por eso es que la FDA tiene como un límite de cuál es la dosis máxima en adulto mayor versus en persona joven, ¿ya? Ahora, por otro lado, también se ha visto que ese riesgo de prolongación del QT igual se ha sobreestimado en base a los estudios, pero obviamente como que hay que hacerle caso como a la regulación y en verdad para qué exponer innecesariamente a un paciente a dosis supraterapéuticas para su edad. Em, Preguntan acá también si valdría la pena cambiar el citalopram por escitalopram en un paciente con deterioro cognitivo que ya lo está usando hace tiempo. Depende. Si está súper bien con el citalopram, no es necesario. Si eventualmente como que tenemos la posibilidad de que, o sea, digamos, no anda bien, valdría la pena probarlo en cierta medida, pero igual con expectativa baja, ¿ya? De que ese funcione mejor que otro, digamos. Con respecto a los síntomas psicóticos, lo vamos a ver más adelante, pero es un temón porque, claro, ahí efectivamente, como bien dices tú, hay que tratar de preferir, ojalá, lo más puro. Y en ese caso, por ejemplo, risperidona podría ser una buena alternativa. Ahora recuerden que todos los antipsicóticos en demencia aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, por lo mismo se ha visto con mayor riesgo de mortalidad en ese sentido. Ahora, eso versus que esté agitado, dejando la embarrada, eventualmente uno se cuestiona como el balance de riesgo-beneficio y pareciera que el balance se inclina al beneficio, ¿ya? Y eso es verdad, salvo obviamente en las demencias por alfa-sinucleopatías, que evidentemente en esos casos hay que evitar cualquier bloqueante de dosis potente, ¿sí? Curiosamente, en caso del síndrome de Capgras y Fregoli en demencia, se recomienda no ocupar antipsicóticos porque la verdad es que no sirve mucho para ese síntoma en particular. La apatía es un temón. Ya la apatía es un temón con respecto a la demencia porque es una de las cosas que más angustia a la familia y como que piensan que está deprimida y en verdad no. Y la apatía es bien orgánica, entonces es un tema. Eso así como highlights, así como para hacernos una idea futura. Manejo de insomnio, muchas veces la trazodona podría ser una buena alternativa también. O mirtazapina en algunos casos, ¿no? Perdón, y para el sundowning, que es el otro fenómeno que pasa en los pacientes con demencia. No sé si habrá más preguntas.
¿No? Ya pues chicos, entonces si no hay... pimavanserina en Chile no, lamentablemente no. En algún momento hubo, pero como para un estudio clínico que hicieron en el geriátrico, pero después ya no. Algo que iba a olvidar mencionar, te felicito Oscar por estar actualizado con el Leqembi, ¿ya? Como el anticuerpo monoclonal contra el beta-amiloide. Te cuento que acaba de pasar que la FDA cambió la indicación de aprobación acelerada por aprobación habitual. Ah, qué bueno. Así que eso significa de que en realidad la evidencia pudiese estar apoyando que por lo menos un 30% de los pacientes podrían reducir sus alteraciones cognitivas cuando están cursando un deterioro cognitivo leve. Ese es un paper que se acaba de publicar en el New England. Es un estudio que se llama el Clarity, ¿ya? Para si lo quieren leer. Interesante. Sí. A ver si... Ahora, siempre nos rompe el corazón las terapias para Alzheimer. Así como, sí, parece que funciona, pero después como que más. Entonces, Eso leía como que finalmente hay muchos estudios y trabajos que buscaban como enfermedad, como medicamentos modificadores de la enfermedad, pero todos fallaban finalmente. ujú. Fue muy interesante cómo llegar a eso y fue de casualidad, la verdad. Pero muy ad hoc al momento. Sí, qué buena, justo. Entonces, y preguntan qué alternativa es más recomendable. Entonces, ¿se refieren a la pregunta de las demencias como por alfa-sinucleopatía? ¿Eso? Todos. A la pregunta que hicieron ahí, sí, ya. Ya, en general, estamos hablando de psicosis, ¿cierto? Psicosis en ese grupo paciente. A ver, cosas relevantes que uno podría hacer. Habitualmente las líneas terapéuticas hasta antes de la pimavanserina en general eran o quetiapina. Recuerden que los adultos mayores responden a menores dosis, entonces a veces uno puede llegar a dosis razonablemente baja y lograr el efecto terapéutico. Por ejemplo, una de las cosas que típico que pasan, como sobre todo en Parkinson, cuando ya están avanzados y se están demenciando, que empiezan con estas alucinaciones visuales, o que empiezan con esta delirio que creen que hay como de una presencia en la casa, que no me acuerdo cómo se le llama ese síntoma, pero tiene un nombre, pero como este delirio que creen. ¿Como la visita fantasma? Eso, de visita fantasma, exactamente. Son cosas que eventualmente podrían ser tratadas con antipsicóticos y en ese caso la quetiapina es como la primera línea en gente donde no hay pimavanserina y clozapina, fíjense. Clozapina, dosis bajitas también podría ser una alternativa. Ahora, obviamente los neurólogos habitualmente no la usan porque, bueno, es de resorte nuestro. Pero cuando ya estamos en esa, podría ser una alternativa. Y la otra alternativa es TEC. Así que eso también, sobre todo, no sé, por ejemplo, en depresiones, donde ya hay que empezar a meterse con los antipsicóticos, probablemente el TEC es una buena alternativa. Así que sí, TEC se puede hacer en demencia. ¿Ya? Eso, pues. ¿Alguna última pregunta? Si no, terminamos. Ya, pues. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semanita. Muy buena la presentación. Ahí nos va a quedar toda la otra partecita de los síntomas neuropsiquiátricos en demencia, que es súper importante para nosotros, porque bueno, eso es lo que vemos nosotros. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien, cuídense Muchas harto. gracias. Chao, Gracias, chao. Oscar. Chao, chao.